persona primorosa. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo la obra de Dios, oiga, tenemos que hacerlo con obra primorosa, delicadamente. Porque eso es lo que Dios quiere. Ahora, pero ¿por qué es necesario edificarle en casa al Señor? Hermanos y hermanas, porque Dios lo pidió. Ahí en Éxodo 26:1 le dijo Dios a Moisés: y harás un tabernáculo. Y le dio todas las instrucciones de cómo debería ser. Hermanos, Dios nos pide a cada uno de nosotros que le edifiquemos casa. Porque Dios quiere, la casa que Dios le pidió a Moisés que levantara, era para que su presencia habitara en ella. Hermano y hermana, Dios quiere habitar en nosotros, en cada uno de los corazones. ¿Cómo es posible que en el único momento, a veces más sublime de nuestra vida, de nuestro ejercicio, que estamos en la iglesia, pasamos más tiempo en el baño que acá? Venimos al culto, no traemos Biblia. Estamos cantando y otros están viendo los ventiladores. A los ventiladores ya se les cayó la tapa, aquel también. Hace por allá las he visto rodando, quizás no las han visto. ¿Sabes por qué no las recogen? Y hoy están haciendo un montón de análisis. Ve el ventilador de enfrente ya no funciona. Ve, volvieron a poner otra vez el cartel otra vez. Por eso se mira todo bajado de tanto haber estado guardado. Ve los colores hoy como que todo está de verde. Como que quizás van a ser del pescado en la siguiente elección. Y todo el mundo adorando al Señor, glorificando al Señor. Y mucha gente fijándose en un montón de cosas brillantes. Tiene mucho significado. Dios pidió que le hiciéramos casa porque Él quería morar en ella. Dios no es loco, oiga bien, y perdone la ofensa si alguien se ofende. Dios no es loco como algunos compatriotas que son, miren, loquitos. Yo visito mucho mi lugar, bueno, como yo fui nómada desde pequeño, los problemas familiares, la situación de pobreza me hacía ser nómada. Imagínense estudiar de primero a cuarto grado en 3 escuelas, es decir, que andar a medio año nos teníamos que mudar, y gracias a Dios pues había flexibilidad curricular, no como la educación de ahora, pues que es una educación rígida, muy formal, muy normalista, ¿verdad? En ese tiempo uno llegaba a medio año a otra escuela y el profesor lo recibía, el director uno solo llevaba los papeles y uno no tenía problemas, y gracias a Dios a eso, pues yo nunca dejé de estudiar. Pero andábamos de allá para acá por la misma situación que nosotros vivíamos. Pero en medio de todo esto, en medio de esa situación, nos pudimos dar cuenta que el Señor era el que nos permitía, el que nos acompañaba, el que nos guiaba, el que sin saberlo, el Señor estaba conduciéndonos a nosotros. Porque Dios nos ha cuidado a todos desde antes que nosotros ni siquiera lo supiéramos. Entonces el Señor acá en Éxodo 26 le dice que le hagan casa a Él, porque Él quería habitar. Y muchas veces nosotros no tenemos como esa concepción del significado de la casa de Dios, y a veces somos más activistas que consagrados, y eso muchas veces nos genera problemas. Cuando nosotros examinamos la palabra de Dios, aprendemos a que Dios demanda una actitud, y el pueblo de Israel nos dio ejemplos. A pesar de que era un pueblo rebelde,
duro de servicio, pero de repente tenía sus épocas de lucidez, tenía sus épocas en las cuales el pueblo comprendía. Y mire, y cuando Dios pidió que le hicieran casa, el pueblo tuvo una concepción muy positiva acerca de esta solicitud de Dios. Y ahí en el capítulo 36, versículo 3, mire la actitud que tomaron los hijos de Israel, los hijos de Dios, ante esta petición que el Señor les hiciera. Dice: y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana, tanto que vinieron todos los maestros que hacían la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, porque tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Entonces cuando Moisés les pregona y les dice: hay que hacer un santuario, hay que edificarle casa al Señor, pero es una responsabilidad de todos, porque edificar casa para el Señor es una responsabilidad personal, pero también es una responsabilidad colectiva. Nosotros tenemos que esforzarnos por edificar la casa espiritual. Por ejemplo, la casa espiritual de su hermano, usted tiene que edificarla, tiene que destruirla. Su casa espiritual, usted tiene que edificarla, no tiene que esperar que otro la edifique. Aleluya. ¿Y por qué no ha orado? Es que el pastor no me ha dicho que ore. No, usted tiene que orar aunque no se lo digan. Y el pueblo de Israel con alegría respondió ante esta petición de hacerle casa a Dios. Y dice que llevaron ofrenda más de lo que se esperaba. En la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 3. Aquí nosotros podemos ver, dice segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 3: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en este mundo a causa de los malos deseos. Esto debe ser algo que nos tiene que alegrar a nosotros. Podemos ser participantes de la naturaleza divina cuando nosotros convertimos nuestra vida en una casa espiritual para el Señor. Y ahí mismo, un poquito atrás, en la primera carta del apóstol Pedro, leemos algo similar. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5. Aquí podemos ver nosotros ya una declaración mucho más concreta, mucho más clara acerca de lo que nosotros somos, de lo que Dios exige, de lo que el Señor demanda. Y dice aquí en el capítulo 4 y 5, dice: acercándonos a Él, piedra viva y desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahí subraya la palabra que dice: ser edificados como casa espiritual.
Sed edificados como casa espiritual. Quiere decir entonces que en aquel tiempo de Moisés, la casa que le hicieron al Señor no era una casa espiritual, era un tabernáculo que tenía dimensiones, que tenía medidas, que había utensilios que se tenían que poner, que había muchas cosas de las cuales tenía que ser hecho. Pero ahora el Señor nos dice que nosotros somos esa casa espiritual, y para este año 2014 vamos a proponernos nosotros como iglesia edificarle casa para nuestro Dios en cada corazón. En un corazón donde hay odio, no puede ser casa para el Señor. En un corazón lleno de rencor, discúlpeme, no puede ser casa para el Señor. No puede ser casa para el Señor. En un corazón lleno de venganza, no puede haber casa para el Señor. ¿Sabe por qué? Porque Dios es amor. Entonces quiere decirle que para poder edificarle casa para el Señor, vamos a tener que luchar y trabajar. Porque una de las cosas principales que sucedían dentro del tabernáculo era que el lugar era tan santo, el lugar era tan sagrado, que incluso estaba dividido en 3 secciones. El lugar santísimo, donde solamente podía ingresar el sumo sacerdote una vez al año, y sumo sacerdote solamente había uno. Y solamente un sumo sacerdote, es decir, el más alto rango de todos, solo podía ingresar una vez al año. Incluso en las vestimentas que hemos leído ahí en el libro de Éxodo, dentro de los utensilios, de los artefactos de los cuales estaba hecho su vestidura, también dice la Biblia que el sacerdote llevaba campanillas en su cuerpo. Y esas campanillas lo que simbolizaban era de que cuando el sumo sacerdote, como nadie lo podía ver, porque él solo entraba al lugar santísimo, cuando esas campanillas se movían, era señal de que el sacerdote estaba vivo. Decían, el Señor está recibiendo el holocausto del sumo sacerdote, porque escuchamos las campanillas que se mueven. Es como cuando pasa el sorbetero por su casa, que solo suena la campanilla, usted dice, ahí va el sorbetero. Así le pasaba al sumo sacerdote, cuando sonaban las campanillas decían, ve, el Señor está recibiendo el sacrificio. Pero cuando las campanillas dejaban de sonar, significaba que el fuego había salido del altar y el sacerdote había sido consumido. Porque era un lugar tan santo, tan sagrado, que incluso hasta los calzoncillos tenían que ser de un material especial. Si ustedes ven la vestimenta de los sacerdotes, tenía todo un montón de cosas que a veces uno se pregunta, ¿y por qué tantas cosas? Yo estaba pensando, si me pusiera esa ropa, ¿cómo me iba a vestir? Creo que está encorvado, más encorvado, ni será porque te montó hasta piedras de ónice, piedras de no sé qué, y del pectoral, y un montón de cosas que lleva ahí. Pesado, pero eran las ordenanzas de Dios. Luego el lugar santo, el lugar santísimo, pero mire, y el patio del templo, pero mire qué bendición, cuando Cristo vino a morir en la cruz del Calvario, dice la Biblia que una de las primeras cosas que sucedieron fue que el pelo que dividía el lugar santo y el lugar santísimo se arrancó de arriba hacia abajo en 2 y le dio apertura para que ahora ya no solamente una vez al año pueda ingresar el sumo sacerdote, sino que ahora todos podamos ingresar. Somos casa del Señor. Y lo que dice el pueblo de Israel, para edificarle casa al Señor, es exactamente lo que nosotros tenemos que hacer. El pueblo de Israel entregó todo lo que tenía. Entregó todo. Iba un hermano a bautizarse. Y cuando iba a entrar al agua, empezó a sacarse la cartera,
el celular y le digo al pastor, ¿y qué está haciendo? No es que, no, usted se bautiza con todo. Usted se bautiza con todo en Facebook, con todo en la cartera, con todo en las tarjetitas y con todo el Cristo, porque usted se va a entregar completamente al Señor. ¿Y cuántas veces nosotros? Oye, estuvimos en el campamento ya con los jóvenes y todo allá buscando señales, pero ¿y por qué no buscan al Señor? Había un hermano que andaba, el teléfono le sirve como wifi, es decir, que puede dar señal de internet, andaba haciendo venta loca ya, dame señal. Acostándose a la 1, a las 2 de la mañana, los jóvenes orando, leyendo la Biblia, derramando su alma y llorando al Señor. ¿Por qué cree que se acostaban a las 2 de la mañana? Yo le dije al hermano el siguiente día, no le ven la señal, ya no le ves. Ayúdale, ya no le ves. Hay que entregarle todo al Señor. Aleluya. ¿Es fácil? No es fácil. Difícil. Pero Dios quiere que le entreguemos todo. Y el pueblo de Israel nos dio un buen ejemplo. Le entregó todo al Señor. Tanto fue lo que le entregaron que Moisés tuvo que decir: detengan, ya no traigan más. Hace poco fui a una iglesia que ya le conté que fue la iglesia y por un lado me sentí frustrado, pero por el otro lado me sentí confrontado y por otro lado me sentí bendecido y por otro lado me sentí, es decir, me sentí de todo. Porque habíamos llegado a esa iglesia, bueno, por circunstancias ajenas yo tuve que llegar obligadamente, pero yo había querido ir desde hacía muchos años y nunca había tenido la oportunidad. Pero cuando yo llegué, un gentíal afuera de la iglesia, pero gentes, barbaridades, gentes. Y me dicen, ya los gringos ya entraron al culto. Bueno, entonces aquí vengo yo, no soy gringo, pero porque a los gringos les tenían hasta una silla especial adelante. Y yo como pues, usted ya sabe que no soy muy brillante, pues, usted es motorista, ¿verdad? Vaya a ver si hay chance. Llegué a la primera puerta y me dijeron, está lleno, pase a la siguiente. De allá, ya a la siguiente, está lleno, pase a la siguiente. Voy a ir allá arriba tal vez, y fui a la de, está lleno, pase a la siguiente. Está lleno, pase a la... Así que me tocó estarme a una orilla de un poste, así, ya soñándome, porque todo estaba bien. Y el único contacto que tuve con un servidor cuando me pidió la ofrenda fue el único. Porque ahí nos mandaron a un salón y nos pusieron un televisor para que viéramos el culto. Y yo dije, como me voy a mi casa, me hubiera quedado viendo la tele. Pero de ahí dije yo que bueno lo que aquí está pasando, porque se ve que la gente viene contenta, que la gente viene llena de alegría, se ve el júbilo, se ve cómo la gente se involucra, y qué bueno que nosotros podamos llegar a eso. Cuando me escucho yo y me doy cuenta de que, por ejemplo, este día hay hermanos que desde las 5:30 están aquí en la mañana. Yo no sé quién vino, alguien vino a las 5 de la mañana. No. Pero bien tempranito. Hay quienes que el día domingo vienen a las 11 de la mañana, 11:15, 11:30. Algunos un cuarto a las 12, pues el culto siempre se da. Pero hay hermanos que cuando les toca servir, a las 6 de la mañana están aquí.
Se ve que tienen entrega, se ve que están dándole al Señor lo mejor. Hace dos miércoles nosotros hicimos una propuesta de que este día le íbamos a traerle al Señor una ofrenda especial. Yo sé que para muchos este día nos pasa algo, mire, este día, el último día, que como es simbólico para nosotros, pues traemos una ofrenda simbólica de todo lo que Dios nos ha dado. Nosotros traemos algo y se lo damos al Señor. Pero hay un montón de gente que espero que no haya venido ninguna, que vienen y dicen, a saber qué van a dar hoy en la iglesia, a saber qué van a dar. Y a veces nos hemos dado cuenta otros años que ya cuando va a ser la hora de la ofrenda, empieza un montón de gente y le dice a sus hijos, le va a dar una cora, le van a dar la ofrenda, porque van a dar ahí, por ahí casi una cora cada uno. Y a veces hemos invertido 3, 4, 5 dólares en el recuerdito que damos, pero la gente lo ve como un recuerdo que se obtiene. Y ya le dan ahí. Pero hay mucha gente que agarra su sobre con mucho más tiempo. Hay muchos que ahorran todo el año y dicen, esto es para mi ofrenda de acción de gracias. Le quiero dar al Señor lo mejor. Y vienen a la iglesia y ni siquiera saben qué es lo que van a dar. A mí hay unos servidores que a mí no me dejan, pero yo muchas veces he dicho, entreguemos sobre el papel. Si a veces quizás la cita bíblica escrita en un papel nada más para ver la actitud de la gente, a ver cuántos dicen, hoy sí nos robaron, hoy sí nos estafaron porque hoy no nos dieron nada. Hoy sí la iglesia está peor. Pero yo muchas veces he querido dar solo papelitos escritos así en textos bíblicos para ver si realmente nosotros anhelamos las promesas de Dios o anhelamos las chucheritas esas, las tonderitas esas que a veces traemos. Porque no son nada más cosas simbólicas. Lo más importante para nosotros no es este artículo, ni es el rollito que está adentro. Lo más importante es lo que Dios nos habla a través de su palabra. Yo no sé si usted está en sintonía conmigo, pero cada 31 de diciembre Dios me da a mí una palabra. Y que a veces no es la mejor palabra que uno quiere escuchar. A mí la palabra que me dio el Señor en el año pasado decía, andarán llorando el que siembra la preciosa semilla. ¿Quién va a querer andar llorando? Que Dios le diga que va a andar llorando. Y gracias a Dios fue el Señor quien me lo dio. Una vez a un hermano le dijimos, hermano, denos unas palabras de aliento y a la lectura que nos dio. A muchos de ustedes los echarán en la cárcel. No, hermano, por favor. ¿Cómo se le ocurre darnos esa palabra de aliento? Y es porque no había leído la Biblia y lo primero que encontró, no, otra palabra, no de esa, nos van a echar en la cárcel y que vamos a gemir y que vamos a llorar. Pero cuando Dios me dijo a mí que andaremos llorando, andará llorando el que lleva la preciosa semilla. Y realmente yo puedo decir este año que la palabra de Dios se ha cumplido. Porque ha sido un año bastante difícil. En donde el brochecito de oro nos pone una escopeta en los sentidos. Me ponen un fusil aquí y me dan un montón de rueditas aquí, que solo porque estoy
soy musculoso y estoy bien. O sea, no tengo mucha grasa, o sea, los músculos no se me resintieron mucho. Ahora sé por qué cuando estaba trabajando el bíceps y el tríceps, Dios me decía seguir. Porque me estaba preparando Dios para esos boquillazos terribles que me iban a venir. Así que cuando el hermano me dijo el día de ayer, te vamos a devolver todo lo que perdiste, te dieron a hacer la voluntad. Yo solo le pude responder, le dije, ¿sabe una cosa? La Biblia dice que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a Dios. Y yo sé que esto que nos ha sucedido, Dios lo ha permitido porque Dios tiene un propósito. Ya Dios me había dicho desde el año pasado, el 31 de diciembre, que iba a andar llorando el que lleva la preciosa semilla. Ahora solo me falta el contexto, más volverá a venir con trayendo sus carillas. Ahora le digo, Señor, la segunda parte. O sea, que por favor ya que se pare para esto. Porque o sea, yo el último día, yo espero que ahora me pongan un cañón tampoco en la cabeza. Pero que digo una palabra. Siempre le dirigimos casa. Póngase de pie, por favor. Dios le va a dar una palabra. Y yo no sé cuántos de nosotros traemos un corazón lleno de gratitud hacia el Señor. Pero esta mañana nosotros vamos a decirle, Señor, este es el último día del año. Y yo quiero agradecerte, Señor, porque me has guardado hasta este día, que me has ayudado, me has bendecido. Señor, quiero entregarte todo, Señor. Yo sé que tú tienes planes para mi vida. Tú tienes propósitos. Yo sé que tú quieres habitar, Señor, en nosotros. Pero como tú no eres indigente, Señor. Tú no eres un indigente que se queda en cualquier lugar. Tú necesitas casa para habitar. Y nosotros como hijos tuyos tenemos esa oportunidad de edificarte casa para que tú mores. Señor, esta mañana entregamos a ti nuestra vida. El último día del año, la antesala del nuevo año, queremos comenzarla de una manera particular. Tú eres el principio y el final. Este es el final del año. Pero también es el principio de un año nuevo. Las decisiones que tomemos hoy, el propósito que nos tracemos hoy, de las peticiones que escribamos hoy, dependerá, Señor, todo lo que tú puedas hacer en el año 2014. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, en tu nombre ahora venimos. Ahora venimos a pedir tu bendición.